Es un honor, un placer que esté hoy a cargo de la exposición Pablo Bota, especialista en Relaciones Internacionales, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario en la UCA y USAL. Y nos va a hablar un tema que veremos qué importancia le da. Yo he escuchado alguna opinión acerca de que puede tener una importancia, otros dicen no, nos están vendiendo humo. Pero bueno, ahí Pablo nos va a tratar de aclarar impacto regional y global de la crisis en Afganistán. No sé, Gabriel, si vos querés expresar algo. Gabriel es el director de la Escuela de Formación Política G21, con lo que estamos haciendo estas clases en común. No, simplemente, bueno, ahora sí, dar una bienvenida formal a todos los compañeros, las compañeras. El, el agradecimiento, como siempre, a ustedes, amigos de Resurgir, para invitarnos a participar de este ciclo de política internacional, geopolítica. Y bueno, un placer escuchar al doctor Bota, como siempre, un especialista que viene a esclarecer, a que podamos tener más elementos para comprender una situación en Afganistán, que viene de larga data, y que está tan vulgarizado, no divulgado, sino vulgarizado. Yo creo que es uno de los temas recientes donde más se nota la influencia tergiversadora de los medios. Bueno, entonces, una buena ocasión para disfrutar de este cierre del día, esta tarde, de comienzo de la noche, en estos ciclos que organiza Resurgir y que desde hace un tiempo, bueno, tenemos el honor de compartir, ¿no? Desde la organización y la difusión. Así que, bueno, sin más, entonces, creo que ya podemos pasar a escuchar al doctor Bota, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes, un gusto estar aquí con caras conocidas, con amigos. Siempre es un gusto poder compartir unas ideas en este espacio que me parece que es extremadamente necesario en la vida social y política argentina, ¿no? Tratar de ver el mundo desde nuestra perspectiva, porque de eso se trata básicamente. Bien, yo voy a organizar mi exposición hoy básicamente en tres partes. La primera es entender qué es lo que está sucediendo, tratar de entender qué es lo que está sucediendo en Afganistán, por lo menos desde mi perspectiva. En segundo lugar, hacer hincapié en lo que hemos básicamente titulado esta intervención, que es qué impacto es el que va a tener. Y una tercera parte donde trataremos de ver específicamente por qué es importante para Argentina o qué impacto puede tener para Argentina esto que está sucediendo a miles de kilómetros. ¿Qué está sucediendo en Afganistán? Bueno, esto es, como recién Gabriel decía, es una situación que se habla desde hace un mes, casi que no se habla de otra cosa, pero también a veces cuando se habla mucho no se aclara, se complejiza. Y en este sentido creo que lo que hay que entender cuando analizar básicamente significa disgregar algo, separarlo en sus elementos constituyentes. Creo que lo que está sucediendo en Afganistán o lo que ha sucedido son tres procesos que obviamente que se interrelacionan, que se influyen mutuamente, pero que básicamente son tres procesos distintos. El primero, que es la retirada de las fuerzas de los Estados Unidos de América y también la retirada consecuente de eso, de las tropas de la OTAN y otros países que no eran miembros de la OTAN, pero que estaban participando de la operación militar en Afganistán. Ese es el primer punto. El segundo es la virtual disgregación del gobierno afgano, este gobierno construido a partir de entre el año 2001, la constitución del año 2004 hasta la actualidad, ejemplificado por la salida del presidente Ashraf Ghani, que hoy en día está en Emiratos Árabes Unidos. Y el tercero de los fenómenos es obviamente este avance de carácter militar rapidísimo de los llamados talibán. Son tres procesos que, digamos, se influyen mutuamente, que cada uno tiene sus lógicas especiales, y por lo tanto, y particulares, perdón, pero que hay que entenderlos. Cuando uno piensa que estamos hablando de la retirada de los Estados Unidos de América, casi que la primera pregunta que deberíamos hacernos es
se está retirando, pero cómo es que llegó ahí, ¿no? Porque si nos mira un mapa, pues está bastante lejos, ¿no? Entonces ahí lo que debemos decir es que esta retirada, y este es el primer punto, es nada más ni nada menos que el cumplimiento de un acuerdo que se logró en febrero del año pasado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno o el Emirato Islámico o los talibanes, lo vamos a decir de esa manera. Esto es, en febrero del año 2020 se acordó que iba a haber en los siguientes 14 meses, un pequeño retraso, pero en los siguientes 14 meses iba a haber un calendario de retirada definitiva de las fuerzas norteamericanas y de otras fuerzas extranjeras del territorio de Afganistán. A cambio de esa retirada, los talibanes se obligaban, en primer lugar, a no atentar en contra de intereses norteamericanos, en no asistir a otros grupos que pudieran atentar en contra de intereses norteamericanos, y sobre todo a negociar con el gobierno afgano, hasta ese momento el gobierno oficial de Afganistán, para conformar un gobierno, digamos, de unidad nacional cuando se retiraran las tropas extranjeras. Eso es básicamente lo que establece este acuerdo llamado Acuerdo de Doha del año 2020. Hay otras cuestiones también involucradas, liberación de presos, pero bueno, básicamente lo central es esto. Esto fue hecho por el gobierno de Trump. Por lo tanto, digamos, el presidente Biden lo único que ha hecho ha sido implementar algo que la administración anterior había acordado. Ahí puede haber muchas críticas con respecto a las modificaciones y cómo se llevó a cabo esto, ¿no? Porque primero se pensaba que iba a ser la retirada precisamente ahora, antes del 11 de septiembre, después se adelantó al 25 de agosto, pero en realidad lo que quedó bastante claro cuando uno ve las imágenes es que se realizó con algunos problemas, ¿no? En términos logísticos, a la hora de, digamos, de llevar a todos o de permitir la salida de todos aquellos que habían colaborado con las fuerzas extranjeras, con, digamos, asegurar que se evitara un desastre humanitario. Pero, en definitiva, estamos hablando del cómo, ¿sí? El qué es algo que se había establecido en febrero del año 2020. Y en realidad, el presidente Trump no hizo, yo diría que nada más que simplemente tomar la decisión política de lo que era una especie de aceptación clara. Era que la continuación de la presencia norteamericana, la continuidad de la presencia norteamericana era tremendamente lesiva. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba hacer era construir un Estado desde fuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo, ¿no? La cuestión que se llama de construcción de Estado, nation building, como se le llama en la terminología en inglés, pues era virtualmente imposible. No solamente porque hubiera insumido una enorme cantidad de dinero, que de hecho se hizo, ¿sí? Sino que además había muchísimos problemas y que por lo tanto el mantener las tropas era imposible. Y por lo tanto todo el mundo coincidía en que sería mejor que los Estados Unidos no estuvieran ahí, pero nadie tomaba la decisión política. Esa fue básicamente la decisión que tomó el presidente Trump, sentarse a negociar durante casi un año con los talibanes y después en febrero del 2020 llegar a ese acuerdo. Y recordemos que los Estados Unidos estaban ahí junto también con las tropas de la OTAN y con otros socios que no eran miembros de la OTAN, pero que formaban parte de esta coalición, como resultado del 11 de septiembre. Estamos a pocas horas de que se cumplan 20 años, porque cuando ocurren los atentados del 11 de septiembre del año 2001, los Estados Unidos de América llegan a la conclusión de que se trata de Osama Bin Laden y su red Al-Qaeda, los responsables, que estaba en Afganistán. Le piden entonces al gobierno afgano que entregue a Osama Bin Laden, el gobierno afgano dice que no, y en octubre de ese año, 7 de octubre, si mal no recuerdo, comienzan las operaciones militares. Esas primeras operaciones militares son muy exitosas porque en menos de 2 meses todo el territorio había caído en manos de la Alianza del Norte, que era el principal grupo de oposición de los talibanes, y también de las fuerzas norteamericanas. ¿Qué pasó? Pues que desde el inicio del 2002, digamos, hasta más o menos 2003 o 2004, comienza a aparecer una idea entre los decisores norteamericanos, y es, no solamente tenemos que terminar con la capacidad de atacar de la organización Al-Qaeda y los talibanes que habían apoyado a Al-Qaeda, sino que ya que estamos ahí, ¿por qué no constituimos un Estado moderno y no ayudamos a construir un Estado moderno? Entonces,
esa es, digamos, el huevo de la serpiente, ¿no? Es una idea que va mutando. Primero una necesidad de carácter militar, terminamos con Al-Qaeda, después ¿por qué no constituimos un Estado y ayudamos a construir un Estado en base a valores occidentales, si podemos llamar de esa manera? A mí es una categoría que me guste mucho cuando hablamos de política internacional, porque es multívoca, que es Occidente, ¿no? Es, no sé, países europeos, qué país europeo, Estados Unidos, Iberoamérica, qué es exactamente, ¿no? Desde el punto de vista de la política internacional, Occidente es un concepto que genera más complejidad que realmente aceptación. Se quedan ahí y hay dos operaciones de la OTAN que van a intentar hacerse cargo del control del territorio, que había estado en primeros momentos en manos básicamente de los Estados Unidos de América, y llegamos a la situación que nos encontramos, como les decía, en el año 2018, que era imposible realmente controlar. Con algo mucho más grave, porque en realidad 3 o 4 años después del fin de los talibanes, comienzan a reaparecer, ¿sí? Y entonces algo que se pensaba que iban a desaparecer de la faz de la Tierra, en 2006, 2007 comienzan de a poco a controlar algunos distritos. Afganistán es un país que está dividido en 34 provincias, cada provincia está dividida en distritos, comienzan a de a poco aparecer en algunos distritos, nunca hay realmente un control tal del territorio por parte de las tropas de Afganistán o de las mismas tropas, de las tropas norteamericanas o de las tropas extranjeras, y de a poco comienzan a crecer, hasta que llega, como les decía, la idea de que, bueno, hay que retirarse. El primer punto es, hay una aceptación muy clara de que es imposible el mantenimiento a largo plazo, de que es mucho mejor para los intereses norteamericanos retirarse. Es el acuerdo que llega el presidente Trump, y tal vez lo que podemos discutir es cómo se implementó eso, los errores que hubo a la hora de implementarse, que llevaron a la situación que hemos visto en todos los medios, esta gente corriendo detrás de un avión, personas desesperadas tratando de entrar al aeropuerto de Kabul, etc. Este es el primer proceso que tiene su propia lógica. La lógica norteamericana es: no tenemos que seguir acá donde estamos empantanados gastando muchísimo dinero, donde es un problema grave, ¿vale? Salgamos de aquí. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nadie que la prioridad estratégica para los Estados Unidos de América en los últimos años ya no es la lucha contra el terrorismo, sino, como ellos mismos lo definen en sus documentos oficiales, es la competencia entre grandes potencias, básicamente la competencia con China y también en menor medida la competencia con Rusia, ¿no? A China se le denomina un estado competidor, Rusia para Estados Unidos es un estado con capacidad disruptiva. No es alguien que pueda competir, pero es alguien que puede generar problemas. Básicamente esa es la conceptualización que hacen los documentos estratégicos de Estados Unidos de América, empezando por la propia estrategia interina de seguridad nacional que publicó en marzo de este año el presidente Biden. Ese entonces es el primer fenómeno. El segundo fenómeno: ¿por qué se termina disgregando este Estado? Básicamente, una institución central del Estado en una situación tan compleja como son las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Probablemente muchos de ustedes hayan visto estos videos donde se le pregunta al presidente Biden qué va a pasar cuando se retiren norteamericanos, y ahí lo que se indicaba básicamente era que más de 300.000 tropas afganas iban a resistir el avance talibán. Lo que se discutía era cuánto iban a resistir. Algunos decían, después de que se retira la última tropa soviética hasta que cae Kabul en manos de los mujahidín, pasaron 3 años. Bueno, es un periodo, digamos, prudencial, ¿no? Nadie esperaba que iba a ser 15 días. Entonces, todos los análisis decían, bueno, iba a ser 6 meses, un año, depende de las fuentes. Si a ustedes les interesa, puedo compartir con ustedes, pero bueno, eran las estimaciones de carácter público. Por lo tanto, todo el mundo esperaba en que ese iba a ser el proceso. ¿Por qué entonces desaparece tan rápido? Ahí hay muchas explicaciones. Primera, creo que tiene que ver con que era un sistema tremendamente corrupto e ineficaz, ¿no? Esto era el sistema político que se conforma a partir del año 2004 es un sistema que nunca va a estar exento de discusiones domésticas, que nunca va a estar exento de acusaciones de corrupción, que nunca va a estar exento de acusaciones de ineficacia. Y por lo tanto, a pesar de haber miles de hombres, en realidad era un sistema que se estaba disolviendo. Y lo vimos cuando rápidamente los talibanes llegaron. Esto es,
Primero uno puede decir, mire, un primer punto central es el propio acuerdo al cual hacía referencia hace unos minutos, del acuerdo de Doha, ¿no? Si Estados Unidos, si los afganos, los talibanes, negocian cuándo se tienen que ir los norteamericanos y en la mesa no está sentado el gobierno talibán, eso en términos políticos significa que es un convidado de piedra, ¿no? Que no está, ¿no? Siempre esa frase que a mí me encanta de Bersinski es, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y entonces ahí básicamente el que estaba en el menú era el gobierno afgano, porque los norteamericanos estaban decidiendo junto con los talibanes, cuándo se retiraban. El gobierno que iba a tener que estar al frente, ni siquiera estaba invitado a las negociaciones, ¿no? Entonces, primero que hay un golpe al propio prestigio del gobierno afgano. Después los problemas internos propios del gobierno afgano, a los cuales estaba haciendo referencia. Y incluso podemos agregar una muy buena, un liderazgo mucho más ocupado en encontrar sus propios nichos de poder que en solucionar los problemas de la población, ¿no? Entonces, nadie quería seguir combatiendo por poner su vida en peligro por un Estado que realmente ni siquiera los propios norteamericanos habían invitado a la mesa de negociación. Eso es, digamos, me parece que es el punto, ¿no? Entonces, problemas domésticos internos dentro del propio Afganistán que explican que se haya disuelto. A pesar de haber miles de hombres, rápidamente esos miles de hombres pues desaparecieron ante el avance de los talibanes. Y en tercer lugar, este crecimiento rápido, exponencial, algunos dicen, y si quiere imprevisto, de los talibanes, que desde abril hasta agosto llevaron una campaña militar rapidísima que terminó con el ingreso de las tropas talibanas a Kabul. Y ahí hay un punto central, porque cuando los talibanes toman Kabul en el año 1996, lo hacen ingresando a partir de combates. Acá ingresaron sin combatir, ¿no? Entonces, es el ejemplo más claro que muestra las diferencias de lo que sucedió en los años 90 a lo que sucedió ahora. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es, lo único que van a hacer los talibanes en última instancia es ocupar un vacío de poder que se está generando. Esa es la realidad. Hay un vacío de poder que se ha generado y por lo tanto los talibanes avanzan. Y además, porque tuvieron una estrategia de carácter militar muy interesante, ¿sí? Afganistán es un país tremendamente complejo desde el punto de vista geográfico. Después, si quiere, compartimos un mapa y vemos, pero básicamente hay una gran autopista que rodea al país, que es básicamente lo que se llama una especie de anillo, una especie de circunvalación, y todas las bases militares eran bases militares que se habían conformado bajo el modelo norteamericano. Esto es, bases pequeñas, con un gran poder de fuego y muy dependientes del apoyo aéreo. Cuando uno a esas bases le quita el apoyo aéreo, quedaron aisladas. Cuando quedaron aisladas, pues fue muy, muy rápido para los talibanes poder, en primer lugar, negociar con los propios soldados. Esto es, bueno, ¿para qué van a combatir ustedes? Mejor dejen de combatir, ¿sí? También negociar con los jefes de estos soldados, dar algún tipo de soborno, y otras veces, bueno, combatir directamente, pero con la ventaja de que era muy difícil que se mantuviera en el tiempo una unidad aislada que hubiera imposible de mantener. Por otra parte, los talibanes también lograron aprender de lo que había pasado en los años 90. En los años 90 nunca lograron controlar todo el territorio del país, básicamente porque nunca terminaron de controlar los límites de Afganistán. Entonces, si ustedes ven el avance, lo primero que hicieron fue controlar absolutamente todos los pasos fronterizos. Con eso se aseguraron de que no hubiera podido haber apoyo externo para ninguno de los grupos opositores. Y además, otro elemento, estos pasos fronterizos les permitía también cobrar, entonces tener acceso a otra fuente. Los talibanes básicamente no solamente que cobraban por el ingreso y egreso de los pasos fronterizos, no solamente que cobraban impuestos en los lugares que controlaban, sino también, y esto es uno de los casos que tal vez ha tomado más estado público desde el punto de vista mediático, es tener muchísimos ingresos por el dinero que obtienen del tráfico de opio y todos los opiáceos, ¿no? Entonces,
al parecer, según lo que dicen los informes de Naciones Unidas al respecto, los talibanes son bastante ordenados, cobraban una parte a los agricultores que producen la dormidera, una parte a los que transformaban esa dormidera en opio y una parte a los que exportaban ese opio, ¿no? Entonces, de una manera muy organizada, una especie de impuesto muy organizado, y de esa manera conseguían enorme cantidad de dinero que les ha permitido mantener este esfuerzo bélico. Entonces, aprendieron los errores del pasado, tenían muchas fuentes de financiación y además tenían otra cosa que era importante, que era un documento firmado donde decía que la presencia extranjera tenía fecha de caducidad. Por supuesto que con fecha extranjera, con presencia extranjera con fecha de caducidad, la capacidad de oposición de los soldados afganos estaba muy limitada, porque dice, bueno, yo voy a luchar, ¿hasta cuándo? Hasta tanto que hasta tal fecha que desaparecen las tropas extranjeras. Por lo tanto, mejor, si puedo, negocio ahora una rendición, negocio pasar al otro bando, antes de que seguir luchando cuando yo sé que tal fecha no va a haber ninguna presencia extranjera. Entonces, esa combinación de elementos hizo que los talibanes pudieran avanzar incluso mucho más rápido de lo previsto. Ahí hay toda una discusión de que, bueno, si también avanzaron porque hubo errores de apreciación por parte de Estados Unidos y las tropas de los otros países que forman parte de la coalición, si en realidad se trató de una correcta apreciación, pero que políticamente se desestimó. Bueno, eso yo lo sabremos el día de mañana cuando se hagan público algunos de esos documentos. Hoy el dato que tenemos es que el Estado desaparece rápidamente, los talibanes avanzan aún más rápido, y tenemos estas imágenes de agosto, de 25 de agosto, ingresando los talibanes a Kabul, y ahora, hace pocos días, 3 o 4 días atrás, los talibanes anunciando que han controlado el último punto digamos, rebelde, que era una provincia al norte de Kabul que se llama Panjshir, y que directamente hoy en día están en una situación desde el punto de vista militar mucho mejor de la que tenían entre el año 96 y el 2001, porque hoy sí controlan absolutamente todo el poder. Eso no significa que no vaya a haber oposición, eso no significa que la gente esté contenta, eso estoy diciendo que desde el punto de vista militar hoy controlan todo el territorio y que no hay una oposición armada como existió entre el año 96 y el año 2001. Ese es el primer punto. Por si esto fuera poco, y ya adentrándonos en el segundo de los puntos, que es el impacto internacional, tenemos que decir que desde el punto de vista diplomático también los talibanes han estado haciendo los deberes, si me permiten usarlo eso de manera coloquial, ¿no? Porque desde principios de este año, pues, ustedes lo pueden ver si se ingresan a internet, rápidamente hemos visto a delegaciones talibanes reunidas con autoridades de alto nivel China, básicamente el ministro de Asuntos Exteriores, reunidas en reuniones diplomáticas con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov, con reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, con reuniones incluso con el presidente de Pakistán, digamos, con reuniones al más alto nivel. Piensen que entre el año 96 y el año 2001, cuando los talibanes tomaron el poder, solamente fueron reconocidos por 3 estados, por Pakistán, por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Hoy, si uno simplemente, aunque no haya un reconocimiento, por supuesto, todavía hoy, pero si uno simplemente toma las fotos de con quienes se han reunido, eso nos indicaría que incluso desde el punto de vista diplomático, hoy tienen un poco más de amigos públicos que consienten en sacarse una foto y esa foto sea publicada, de la gente que estaba dispuesta a hacer eso en el año 2001. Por lo tanto, desde el punto de vista diplomático, creo que también hay una ventaja significativa. ¿Qué es lo que genera básicamente este movimiento de los talibanes, o tomar el poder por parte de los talibanes? Si yo tengo que resumirlo en una frase, diría lo siguiente: es algo que incomoda a todos. Para ninguno es específicamente una buena noticia. Pero todos rápidamente se van a reacomodar a la nueva realidad. Esa es la situación, ¿no? No es una buena noticia, pero todos tienen muchos incentivos para acomodarse a la nueva realidad. Porque, como siempre decimos, los países no se mudan. No podemos ser como, si no me gusta mi barrio, vendo mi casa y me voy a otro lado. Bueno, está bien, esto puede pasar en la vida personal, pero el país no puede hacer eso. Entonces, puede gustarnos más o menos el vecino, pero no podemos mudarnos. Entonces hay que encontrar una posibilidad de
de llevarnos bien con esos vecinos. Y por lo tanto, para todos los países de esta región, pues esa situación de la incomodidad, en primer lugar, de la llegada de los talibanes, pues eso significa que rápidamente va a haber algún tipo de reacomodamiento. Si hacemos una especie de resumen acerca de la situación que se plantea a nivel regional, diríamos lo siguiente. ¿Cuáles son los problemas que se generan? Bueno, fíjense, tenemos un país de unos 37 millones de habitantes, de los cuales más o menos el 80% de los gastos del Estado hasta este momento han sido pagados por ayuda internacional. ¿No? El gasto del Estado corriente por ayuda internacional. Hay un grave problema, se estima que más o menos poco más del 50% de la población está alfabetizada, poco más del 50%, incluso la diferencia es mayor si hablamos de mujeres y de varones, eso a pesar de los avances que se han dado en los últimos 20 años, pero bueno, es un tema. Es una sociedad que hace 40 años como mínimo está en conflicto. Piensen que los soviéticos invaden Afganistán en diciembre de 1979, se retiran en febrero del año 89, comienza una guerra civil, los talibanes toman Kabul en el año 96, la guerra civil continúa hasta el año 2001, en el año 2001 llegan los norteamericanos y hemos tenido 20 años más de conflicto. O sea, es un país que hace 40 años que está en conflicto. Es un país que se estima que por lo menos ha habido más de 3 millones de personas que han salido del país, la mayoría, 1,5 millones, han llegado a Afganistán, el resto 700.000, por lo menos oficialmente, probablemente sean más, a la República Islámica de Irán. Esto es, y cuando se van los que pueden, y también se van muchos de los que tienen posibilidades, ¿no? Y entonces ahí también es una sangría en términos de recursos humanos para el país, porque se va mucha gente y se van a veces los que tienen mayor preparación. Por tanto, es un país que tiene una población que está sufriendo conflictos de hace más de 40 años, que tiene muchas necesidades corrientes, ¿no? Corrientes, ¿no? De necesidades del día a día, necesidades de carácter estructural que tienen que ver con la construcción de un Estado, y eso es algo que no se va a poder solucionar a cortísimo plazo. Mientras nosotros estamos discutiendo el impacto geopolítico, hay gente que está teniendo necesidades aquí, rápidamente, ¿no? Que mientras uno discute, eso no significa que las necesidades de esta gente puedan esperar mientras nosotros las conceptualizamos. Esa es básicamente la realidad que me parece que está viviendo Afganistán. Entonces, tiene un problema grave en cuanto a su población, en cuanto a su estructura económica, en cuanto a la capacidad de recursos humanos con los que pueden contar, que lo hemos visto, ¿no? Y ahora, según informes oficiales, los Estados Unidos han logrado sacar más de 120.000 personas del país. Probablemente muchas de esas personas sean gente que tenga carreras, que sepa idiomas, ¿no? Por lo tanto, la masa crítica con la que podía luego formar un Estado, pues ha dicho, no es condenable, es solamente descriptivo lo que estoy haciendo, ¿no? Ha dicho, bueno, mire, yo no quiero vivir bajo este sistema, pues me voy rápidamente, pero por eso ahí se está atacando centralmente la posibilidad que va a tener el Estado de poder construir una burocracia técnica especializada, que es lo que todo Estado necesita. Entonces, y además, y esto es un dato también muy significativo, Afganistán, de acuerdo a Naciones Unidas, produce el 85% del opio a nivel mundial. 85% del opio a nivel mundial. ¿Sí? Si uno toma los 3 puntos donde se produce opio a nivel mundial, el 85% es Afganistán, y luego el restante 15% está dividido entre Myanmar y México. Pero ninguno de esos estados tiene la capacidad de producir tanto como hace Afganistán. Y por lo tanto, ustedes saben muy bien que el narcotráfico genera de todo, ¿no? Genera corrupción, genera violencia, genera fuerzas paraestatales. Bueno, es un problema gravísimo al cual también estamos. Y después comenzaríamos a ver los otros problemas que están involucrados, esto que se dice de los recursos que puede haber en Afganistán, lo cual es, por lo menos es discutible, porque hasta donde yo sé, y he estado preguntando a unos colegas, pues hay muy pocas realmente estudios realizados al respecto, es más una expectativa que una realidad. Sí, probablemente con litio haya algunos estudios, pero tampoco son realmente muy fiables hasta donde los conocemos. Por lo tanto, hoy hay mucha de potencialidad, pero poco de control, digamos, de datos concretos al respecto.
Entonces, esa es la situación. Ante esa situación, obviamente que los estados vecinos se encuentran en una situación incomodísima, ¿no? Y si pasamos un poquito, un resumen, diríamos lo siguiente. En primer lugar, Afganistán, Pakistán, como les digo, es un país que ya tiene por lo menos 1,5 millones de afganos. Es un problema que haya más afganos, ¿no? Más que en esta situación. Por lo tanto, a Pakistán puede ser que los beneficie, como se dice de esta manera, ¿no? Desde el punto de vista político, porque no es un secreto que Pakistán ha sido siempre el gran apoyo de los talibanes. Piensen que el proceso de Doha se inició a partir de una mediación de Pakistán. Si bien se realizó, las negociaciones se realizaron en Doha, en Qatar, pero a partir de una negociación de Pakistán. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán en los últimos días ha hecho una visita a todas las capitales de la región, tratando de enfatizar la idea de que es necesario hablar con el nuevo gobierno, pero en realidad es una especie de doble filo, ¿no? Es muy bueno que haya un Estado amigo, pero también las posibilidades de que eso genere problemas también existen. O sea, por lo tanto, no es solamente algo extremadamente positivo para Pakistán. En el caso de China, pues tiene si ustedes ven un mapa, hay una pequeña lengua de tierra, que es más o menos 90 kilómetros de frontera directa entre Afganistán y China, que además es una frontera cerrada del lado chino, no hay posibilidad, no hay un paso fronterizo. Para China también es una oportunidad, pero también es un problema, ¿no? Porque es cierto que es bueno que no estén tropas norteamericanas, pero tampoco es bueno que haya un foco de inestabilidad. Entonces siempre eso hay que matizarlo, ¿no? No es bueno no es bueno que estén ahí los norteamericanos desde el punto de vista chino, pero tampoco es bueno que sea un lugar donde no se llegue a un acuerdo político y sea un foco de inestabilidad. Y esto se habla mucho acerca de la posibilidad que pueden tener los talibanes de influir a grupos terroristas de inspiración islámica como los que operan en el noroeste de China, básicamente las minorías de Uigur, pero creo que es uno más de los grandes problemas que puede enfrentar China en esa región. Es cierto que China puede verlo como una gran oportunidad, no debemos dejar de ver la enorme vinculación en términos de infraestructura que existe entre China y Pakistán. Para China, Pakistán es una verdadera bendición en términos geopolíticos, porque con un solo estado puede llegar al Océano Índico, pasando solamente por Pakistán. Por eso han enfatizado mucho las relaciones con Pakistán. Los dos puertos más importantes de Pakistán, que son Guadar y Karachi, son puertos que básicamente hoy en día representan muchos de los intereses de China. Entonces, para China, de nuevo, es algo beneficioso que no estén los norteamericanos en términos geopolíticos chinos, pero también hay muchas preguntas sin respuestas por hoy, por eso, haciendo gala de esta digamos, tranquilidad china y prudencia china a la hora de tomar decisiones, todavía se han cuidado bastante de decir nada al respecto. Luego tenemos Irán, un país que ya tiene sus propios problemas, ¿no? Al respecto con la comunidad internacional, por su programa nuclear, por las sanciones internacionales, y de nuevo creo que ahí hay una especie de beneficio y un problema potencial. El beneficio, de nuevo, es que los norteamericanos no están ahí, de nuevo, está cerca de las fronteras de Irán, no hay tropas norteamericanas, eso puede ser visto como un beneficio, pero también es cierto que eso puede traer consecuencias negativas. Recién he enfatizado la idea del problema humanitario, esto es que puede haber un flujo de refugiados a Irán, con los problemas que tiene Irán, lo último que quiere es que tener más gente a la cual hacerse cargo, eso es un problema para cualquier país. Además hay otra cuestión de carácter más, yo diría más de alta política, que es un poco el título de esta exposición de hoy, es si una cosa ha sufrido el presidente Biden en estas semanas es que se lo ha acusado de ser muy débil, se lo ha acusado de no tomar decisiones de carácter estratégico, de que los aliados no van a confiar en Estados Unidos. Por lo tanto, eso también es una mala noticia para Irán, porque mientras Irán está involucrado en un proceso de negociación por su programa nuclear, la idea de que Estados Unidos tiene que ser más estricto, más duro y menos dispuesto a negociar es una mala noticia, ¿no? Porque aunque más no sea por una cuestión de política doméstica, el gobierno norteamericano tenderá digamos, a estar menos abierto a hacer algunas concesiones en el proceso de negociación, aunque no tenga una cosa que ver con la otra, pero va a tener mucho más que ver con política doméstica norteamericana. Y además hay otro elemento que es fundamental, porque los talibanes son básicamente sunitas.
mientras que la mayoría de la población iraní son chiitas. Y para los sunitas talibanes, que además tienen una visión muy integrista del Islam, si hay algo que es un problema son los chiitas, incluso mucho peor que los cristianos, mucho peor que los judíos, porque se los considera que son musulmanes que incluso han abandonado lo que debería ser la recta fe. Y en los años 90, en el año 98 particularmente, Irán y Afganistán estuvieron a punto de entrar en guerra, porque en el año 98, en Mazar-e Sharif, que es una ciudad que está al noreste de Afganistán, los talibanes mataron a 11 diplomáticos iraníes y a un periodista, convirtiéndose lamentablemente en uno de los ejemplos, ¿sí?, donde mayor cantidad de diplomáticos fueron asesinados en un solo momento, ¿no? Y eso llevó casi de nuevo al conflicto. Ahora, al parecer, tanto los talibanes como iraníes tienen una visión mucho más pragmática al respecto. Van a encontrar seguramente algunos ámbitos digamos, de discusión, como mencionaba hace unos instantes, la visita de una delegación talibana incluso a Irán a inicios de este año, pero también es cierto que Irán tiene un particular interés en las poblaciones que son chiitas o de lengua iraní, que básicamente en Afganistán se le llama Dari, que existe en Afganistán, y eso es una preocupación, ¿no? En estos días ha habido reuniones cerradas, pero ha habido unos trascendidos de prensa donde indican básicamente que el gobierno iraní dice: nosotros estamos preocupados por los chiitas afganos, ¿no? Por tanto, digamos, no todo es buena noticia tampoco para Irán. Si vamos a los otros tres países que en el norte tienen frontera con Afganistán, que son tres ex repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, pues ahí hay visiones, digamos, encontradas. Debería decir, digamos, que el Estado que más está dispuesto a tener una vinculación con los talibanes es Turkmenistán. Recordemos que Turkmenistán es uno de los estados del mundo que mayor cantidad de reservas de gas tiene, ¿no? Si uno ve las principales reservas de gas a nivel mundial, encontramos a Rusia, a Qatar, a Irán y a Turkmenistán. Pero Turkmenistán, en un mapa, es un estado encerrado. Creo que acá, permítanme si después quieren compartimos un mapa. Necesita de otros estados para poder llevar su gas. Hasta ahora la política de Turkmenistán ha sido no involucrarse en proyectos de gasoductos, sino que los demás vengan a buscarle gas, digamos, a sus fronteras, pero desde hace más de 20 años está dando vuelta la idea de generar un gasoducto que se llama TAPI, que uniría Turkmenistán con Afganistán, con Pakistán e India. Y por lo tanto, para el gobierno turkmeno, la posibilidad de que haya un Afganistán estable, porque ese es el punto central, ¿no? No puede haber un proyecto de infraestructura si no hay estabilidad. Si hay un Afganistán estable, hay paz, pues podrían involucrarse en un proyecto de estas características que le daría la posibilidad a Turkmenistán de acceder a mercados internacionales muy importantes. En el medio, que no está ni muy beneficiado, digamos que no está ni muy dispuesto a establecer vínculos estables con los talibanes, y tampoco está tremendamente preocupado, está Uzbekistán. Uzbekistán hay minorías uzbecas, por supuesto, en Afganistán. Algunos de ellos formaron parte del núcleo de la oposición a los talibán, y por lo tanto Uzbekistán ahí ve con una especie de, bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Pero entonces Uzbekistán es un estado que por otra parte no forma parte de las estructuras de seguridad de la Federación de Rusia. Formó parte en el pasado, pero hoy no, y por lo tanto tiene una serie de preocupaciones acerca de la inestabilidad que puede haber en Afganistán. Y el estado que seguramente está menos interesado en la llegada de los talibanes al poder es Tayikistán, porque también Tayikistán hay minorías tayicas, ¿sí?, en territorio afgano, y el gran problema, o que siempre ha dicho el presidente tayiko, Emomali Rahmon, es que los tayikos también deberían ser incluidos en algún eventual gobierno talibán post presencia de extranjera. Y hasta ahora los talibanes no han dado muestras claras de respetar o de incluir a tayikos en el gobierno. Por lo tanto, para Tayikistán es un problema. Estamos hablando de tres ex repúblicas soviéticas, pero no hablamos del viejo gran hermano de la región, que es la Federación de Rusia. Y para la Federación de Rusia, ahí creo que también está esta situación. Rusia tiene una gran base militar en Tayikistán, a pesar de que
Uzbekistán, como mencionaba, no forma parte de los organismos de seguridad. Antes de que tomen el poder los talibanes, han realizado ejercicios militares combinados Rusia, Tayikistán y Uzbekistán para demostrar también el interés que tiene Moscú en la estabilidad de la región. Y no es, digamos, los talibanes son muy conscientes del poder que puede tener Rusia. Piensa que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, una capacidad de proyección en la región muy importante, un pasado de conflictividad en Afganistán, lo cual seguramente hará que no tenga mucho interés en volver a Afganistán, pero sí es un actor regional importante. Por lo tanto, creo que tal vez si incluso extendemos un poco más el análisis, podemos incluir otros dos sectores. Uno que es India, que es particularmente creo que uno de los grandes perjudicados en la situación, porque por la conflictividad que tiene India con Pakistán, por Cachemira, y por la conflictividad que tiene India, también por problemas territoriales con China, pues es un Estado que no se va a ver particularmente beneficiado con los talibanes en el poder. Y además por otra cuestión, que ahí sí hay un vínculo directo entre India e Irán. Los norteamericanos, cuando establecieron sanciones internacionales a la República Islámica de Irán, a personas y a instituciones, exceptuaron a un puerto iraní que se llama Chabahar, que es un puerto que fue ampliado con capitales indios. Y básicamente lo hicieron con la intención de que India y este puerto iraní, un puerto iraní, ¿sí?, pudiera servir de contrapeso a los otros dos puertos pakistaníes, que eran la única forma que tiene Pakistán de salir al mundo, a los mares, ¿no? Y por lo tanto, entonces, en este caso, ahí como se ve, vemos claramente cómo las visiones de carácter geopolítico priman a la hora de pensar en política internacional, y de nuevo es una mala noticia para India que Pakistán sea uno de los grandes, por lo menos potencialmente beneficiados, ¿no? Y el otro estado que podemos incluir es tal vez Turquía. Turquía, que recordemos que no solamente que es un miembro de la OTAN, sino que también participó hasta último momento en la operación ahora, estaban a cargo de la protección del aeropuerto de Kabul, pero también el presidente Erdogan, con creo que una gran dosis de realismo, está ahora mismo involucrado en tratar de ver si Turquía por lo menos participa de alguna manera en la operación del aeropuerto de Kabul, que es la principal puente de salida a nivel aéreo desde Afganistán. Por tanto, digamos, Turquía ha estado como miembro de la OTAN, pero también ahora intenta estar ahora en un sistema post-OTAN, lo cual lo nombra, muestra claramente, digo, esta dosis de realismo que guía a la política exterior turca antes que visiones mucho más ideologizadas, ¿no? Es realismo puro y duro. Y otro estado que seguramente se va a ver algo beneficiado con la llegada de los talibanes al poder es Qatar, este pequeño estado del Golfo Pérsico, que no solamente que fue el lugar donde se reunieron norteamericanos y talibán para llegar a un acuerdo, sino que además vimos cómo los talibán llegaban o ingresaban al Palacio Presidencial en vivo e indirecto a través de Al Jazeera, que es la cadena de noticias de Qatarí, ¿no? Por lo tanto, está bastante claro que tiene una vinculación relativamente buena, porque la noticia fue una exclusiva de Al Jazeera, ¿no? Entonces esto también muestra claramente un poco de, como les digo, la vinculación. Como vemos en todo el sistema regional, la llegada de los talibanes va a generar cambios. No todos son fácilmente identificables hoy por hoy. Va a haber seguramente un reacomodamiento. Creo que en ese sentido los grandes perdedores son los países europeos, que han estado ahí, han pagado también, digamos, no solamente en términos de recursos, sino también de soldados fallecidos. Piensen que si uno hace un cálculo oficialmente, en estos últimos 20 años han muerto alrededor de 170.000 personas. Más o menos han muerto 30.000 civiles, creo que son 70.000 o 55.000 fuerzas de seguridad afganas. Después tenemos 2.500 soldados norteamericanos, otros un poco más de 1.000 soldados de otros países, hay otros 3.000 contratistas que son básicamente compañías militares privadas que pueden participar. Por lo
tanto, digamos, es un altísimo precio que se ha pagado, básicamente ha sido pagado por civiles afganos y fuerzas armadas de seguridad afgana, más otros 40.000, si mal no recuerdo, talibanes. Por lo tanto, el grueso del precio en sangre lo pagaron los propios afganos, ya sea civiles, fuerzas de seguridad o talibanes, ¿no? Entonces es un punto que no hay que dejar de considerar, que seguramente es un peso a la hora de pensar cualquier tipo de reconstrucción en el país. Entonces, en ese escenario va a haber una especie de barajar y dar de nuevo. Los intereses van a ser los primeros, no se van a mover por cuestiones de carácter ideológico, sino por intereses de política internacional. A corto plazo, lo primero que estamos viendo es que tanto China como Rusia están utilizando esa retirada desorganizada y con errores también, por cierto, desde el punto de vista logístico de los Estados Unidos, para atacar el prestigio norteamericano. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Diciendo, bueno, mire, ustedes no pueden, los aliados no pueden confiar en Estados Unidos, es una muestra de que están haciendo las cosas mal, y todo eso, que lo vemos ahí. No creo que a mediano y a largo plazo se altere la situación política y estratégica de los Estados Unidos. Yo siempre digo que hasta tanto y en cuanto el crecimiento de los países no se mida en yuanes, pues, y se siga midiendo en dólares, pues seguirá teniendo un papel central los Estados Unidos, ¿sí? Y hasta tanto y en cuanto los millones de inmigrantes, o potenciales inmigrantes en el mundo, piensen que el futuro de sus familias pasa por emigrar a Estados Unidos y no por emigrar a China o a Rusia, pues la posición de Estados Unidos seguirá siendo muy importante, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esta cuestión de que esto es la señal clara de la decadencia y del fin del dominio norteamericano, del fin de la hegemonía, habría que matizarlo y bastante. Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Un tropiezo militar no significa nada más que eso, que un tropiezo militar, problemas de política doméstica, pero no es una alteración absoluta del sistema internacional. Eso creo que hay que verlo con mucho más detalle y hay que ser muy prudente al respecto. Por lo menos creo que esta es lo que me gustaría enfatizar. Si vemos eso, entonces, en la última parte, ¿por qué nos debería interesar a nosotros, desde aquí, desde el sur del sur, como, desde el fin del mundo, como dijo don Francisco? Pues yo creo que hay varias cosas que nos interesan. En primer lugar, porque todo lo que tenga que ver con gas, a Argentina le debería interesar, ya sea por nuestra propia matriz energética, o incluso por las potencialidades de Vaca Muerta. Todo lo que tenga que ver con gas, a Argentina debería estar interesada. Deberíamos estar viendo qué es lo que hace, cómo se comportan los mercados, cuáles son las tendencias, cuáles son los grandes productores, cuáles son los proyectos de gasoductos, porque todo eso en un mercado que hoy en día es global, pues nos puede terminar afectando, ¿no? Acá nosotros pensamos mucho en las potencialidades de Vaca Muerta, pero en realidad el mercado no solamente va a ser nuestro mercado doméstico, deberíamos pensar en un mercado también de potenciales clientes, y en ese sentido ver todo lo que está pasando en el mundo económico del gas a nosotros nos debería interesar y mucho. En segundo lugar, porque vamos a ver, o mejor dicho, porque si Afganistán tiene los recursos de litio que hoy en día decimos que tiene, pues eso también va a afectar a este triángulo de litio que compartimos junto con China y con Chile y con Bolivia, ¿no? Y si China, por ser el país desarrollado más cerca de los afganos, termina obteniendo algún tipo de ventaja con respecto al litio, pues yo diría que casi que de consecuencia veríamos mayor competencia en la producción de litios en otros lugares, y eso nos afecta a nosotros. Entonces, cada contrato que gane China en Afganistán seguramente aumentará el nivel de competencia por contratos de litio en otras partes, incluyendo la nuestra, por cierto, porque es el lugar donde está casi el 80% del litio del mundo, en este triángulo entre Argentina, Chile y Bolivia. Por lo tanto, estamos viendo cuestiones de recursos naturales, me parece que a veces desatendemos. También estamos en medio de una PASO y una elección de carácter de diputados, pero me parece que la consideración de estos
puntos que son duros, que requieren de un gran consenso político, a veces también desaparecen del discurso político en Argentina, ¿no? Porque esto no es algo que le interesa a una sola administración, esto le interesa a muchas administraciones. Cualquiera de estos proyectos requiere años para su implementación y años después para su gestión, y por lo tanto debería interesarle a toda la clase política y no sorprendernos constantemente con lo que pasa en el mundo, que es una de las grandes características que tiene la vida política argentina. Y el tercero de los puntos que también me parece que es muy interesante es, lo acabo de mencionar, es esta competencia que se ha dado entre China y Estados Unidos a nivel portuario, China apoyando los puertos pakistaníes de Gwadar y de Karachi, India a través de Irán, Estados Unidos, India apoyando el puerto de Chabahar en Irán, pues nos muestra otra tendencia, ¿no? En un sistema internacional donde los mares tienden a ser cada vez más importantes, no ver las potencialidades del mar, no ver la competencia global por puertos y los nodos logísticos a nivel internacional, es una ceguera geopolítica, ¿no? La República Argentina, nosotros decimos que somos o mejor dicho, nos olvidamos que somos un país bicontinental y oceánico. Eso me parece que es un dato central geopolítico que lo olvidamos, ¿no? Y como dicen algunos, que le he tomado esta frase, nosotros hemos dependido de mucho en la pampa verde, ¿sí? Pero nos hemos olvidado de la pampa azul, y si no la aprovechamos vamos a perder la pampa blanca, ¿no? Que básicamente nuestra Antártica, ¿no? Entonces, acaba de esta semana que recién hablamos de muchos aniversarios olvidados, pero el padecimiento de Pujato, ¿no? Un gran antártico argentino que también hay pocas plazas con su nombre. Eso muestra cómo un territorio que nosotros reclamamos, por lo menos en los papeles como nuestro, también nos olvidamos al respecto. Entonces, creo que todo lo que tenga que ver con gas, todo lo que tenga que ver con litio, todo lo que tenga que ver con competencia entre nodos portuarios y la proyección que pueda hacer los países, lo estamos viendo aquí en vivo y en directo en Afganistán, y por eso solamente, aunque más no sea por eso, debería internalizarnos, deberíamos seguir lo que sucede en esa región del mundo, y deberíamos tratar de aplicar algunas señales. Yo siempre estoy acá, no hace falta que lo recuerde, pero siempre lo digo, esta idea típica de Perón, que siempre decía, hay que aprender de la experiencia ajena, ¿no? Porque la experiencia propia llega tarde o cuesta caro. Siempre hay que aprender de la experiencia ajena, siempre hay que mirar al otro para ver qué se puede aprender, y salir un poco del provincialismo de nuestra dirigencia política, que piensa que puede haber un proyecto de desarrollo sin considerar el contexto internacional. No puede haber proyecto de desarrollo nacional sin considerar el contexto en el cual estamos insertos. Porque nosotros somos un país pequeño, 0.5 del PBI mundial es Argentina, estamos en una situación de asimetría. Significa que el contexto influye más en nosotros que nosotros en lo de afuera. Entonces, como hay una situación objetiva de asimetría, saber y conocer lo que está pasando afuera es fundamental, porque eso de afuera nos va a terminar influyendo mucho, mucho en nuestras posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, con esto finalizo, ¿no? Hay que ver lo que está afuera, porque no es una curiosidad académica, es una necesidad central de nuestra vida política como comunidad organizada. Si no vemos lo de afuera, poco podremos organizarnos nosotros después de manera interna. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bueno. Acá hay algunos comentarios, ¿querés leerlos, Osvaldo? Ahora que me desmonté. Bueno, por empezar, muy interesante, Pablo, realmente nos ilustraste muchísimo sobre la situación que uno lo lee en los diarios o por las noticias, las intervenciones, las fracasadas intervenciones de la Unión Soviética, luego las fracasadas intervenciones de Estados Unidos. Y más que eso, y un poco de la vida, cómo se lleva la vida musulmana a extremos. A propósito de esto último, hay una pregunta que hace Flavia. Dice, ¿podrías comentarnos
¿cómo ves la situación de las mujeres actualmente en Afganistán con la introducción de esta nueva orden, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los temas que ha tenido, yo creo que mucha atención mediática. Durante el gobierno talibán del año 96 al año 2001, las mujeres tenían una situación muy incómoda, debido particularmente a la interpretación rigorista que hacen no solamente del Islam, sino también los talibanes, más que una visión islámica, es una mezcla entre una visión del Islam más lo que se conoce como Pashtunwali, que es el código de organización social de los pashtunes, que es la etnia a la cual pertenecen los talibanes. Por lo tanto, digamos, hay una mezcla, no es puro Islam. Talibán, perdón, mejor dicho, han dicho en los últimos días de que, bueno, que van a permitir la educación de las mujeres, van a dar edades. Yo creo que ahí todavía es muy difícil. Creo que hay mucho de relaciones públicas, han aprendido a manejar muy bien las redes sociales, tienden a mostrarse como una cara muy amable, pero también es cierto que no es que los talibanes han cambiado, sino que la sociedad también ha cambiado, ¿no? Una sociedad de 20 años expuesta con todas las carencias que acabo de mencionar, pero que ha estado expuesta a algún otro tipo de valores, pues probablemente sea mucho más difícil que podamos volver a foja cero en términos sociales. Por lo tanto, sí, las mujeres y las minorías van a tener una situación muy compleja, pero por lo menos lo que hemos visto por algunas redes sociales que se publican es que hay oposición, hay reclamos, hay manifestaciones, por lo tanto, digamos, no hay una pasividad total de las mujeres, pero eso es lo que quiero enfatizar. Gracias, Pablo. Perdón, disculpen, sí, entonces diría más, y algo más. Hoy en día el mundo está mirando a Afganistán. ¿Sí? Por lo tanto, realmente vamos a ver la cara verdadera cuando dejen de estar los focos puestos ahí, ¿no? Probablemente hoy haya una cara muy amable y probablemente una vez que pasen los focos, pues podamos ver ahí directamente que haya una verdadera cara. Gracias, Pablo. Justamente acá hay una pregunta que creo que es un poco el resumen, vos los has explicado, pero la pregunta del millón, dice José Luis, ¿para qué han servido 20 años de intervención extranjera en Afganistán? Verdaderamente la pregunta del millón, sí. O del billón, sí, incluso más importante todavía. Creo que también, si uno ve el discurso del presidente Biden, lo que parece muy claro es que ha servido para que Estados Unidos, como él lo dijo en su discurso, deje de lado esta idea de construcción de Estado desde afuera hacia adentro, desde arriba y hacia abajo, ¿no? Esta idea de que pueden construirse o modificarse los sistemas políticos a partir de un hecho de fuerza ha quedado directamente fuera. Hoy ya no forma parte de la herramienta de política exterior de los Estados Unidos. Eso me parece que es un costo muy importante, no solamente en vidas, económico, en oportunidad, en prestigio, pero me parece que básicamente sido, por decir, ¿qué se ha aprendido? Yo creo que se ha aprendido eso, ¿no? Que no se pueden modificar los sistemas políticos desde afuera y a partir de hechos de fuerza. Bueno, no hay más preguntas particulares. A ver, perdón, si acá algo hay. Bueno, Constantino dice, han expulsado a los periodistas de las radios y televisión, han prohibido la música y el cine, simplemente se lavan la cara para el exterior porque quieren que... ay Dios, que haya inversiones extranjeras y que no hayan tantas reacciones. Esa es la visión, la pregunta que nos hace Constantino. ¿Vos lo ves así, Pablo? Por supuesto. Yo creo que ahí hay una... Primero lo que hay que decir, algo que me parece que es muy relevante, y es que los Talibán como movimiento nos distan mucho de ser algo homogéneo. ¿Sí? Hay diferencias sustanciales, lo hemos visto, han
tardado casi más de 2 semanas en conformar gobierno, y es todavía un gobierno interino. Eso muestra que no es algo homogéneo, donde hay uno que rápidamente mande y que los demás obedecen. Esto muestra que hay una complejidad en el proceso de toma de decisión que se manifiesta en esto. Probablemente haya algunos sectores, no probablemente, seguramente hay algunos sectores que tienden a tener una visión mucho más dura y otros que probablemente quieran una apertura. Veremos qué pasa, ¿no? Y en cuanto a las inversiones extranjeras, es cierto que es el interés, pero no hay ninguna, si hay alguien que es cuidadoso y prudente, son los empresarios, ¿no? Y el dinero por definición es prudente y cuidadoso, ¿no? Nadie va a invertir rápidamente en un lugar donde no están las reglas claras. Por lo tanto, es al revés, no es que van a invertir y después van a hacer las cosas bien, es primero tienen que hacer las cosas bien y invertir. Una vez escuché que decía, que me parece algo genial, y es cuando un Estado va a buscar inversiones, lo que hacen los empresarios no es proyectar los próximos 20 años, sino ver lo que hizo el Estado en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, porque me muestra claramente eso, ¿no? Es decir, si hace 20 años hay estabilidad, pues probablemente esa estabilidad, por más que ahora se prometa esto y aquello, tiene que ver con esto, con una proyección. La proyección, hasta tanto en cuanto no se concrete, no tiene valor a la hora de atraer inversiones. Gracias, Pablo. Horacio nos hace una pregunta interesante desde el punto de vista geopolítico. Biden dijo misión cumplida. En función de tu explicación, ¿en qué medida crees que hubo un fracaso o tropiezo militar en Estados Unidos? Bueno, hoy en día es básicamente una de las cosas que se está discutiendo. Uno puede decir, mire, desde el punto de vista militar, las tropas norteamericanas cumplieron su cometido. Fue terminar con Al-Qaeda en esos años, fue terminar con Bin Laden, desestabilizar Al-Qaeda. En ese sentido podemos decir que había habido una victoria. También podemos decir que desde febrero del año 2020 no había muertes norteamericanas. Las últimas muertes, tenemos que ir un año atrás para encontrar cuándo habían sido las últimas muertes desde los acuerdos, y fueron ahora en el aeropuerto de Kabul por otro grupo que no tiene que ver con los talibanes, que se llama ISIS en Jorasán, que es otro grupo de otra vertiente. Por lo tanto, desde el punto de vista militar, podría uno decir, bueno, no es una derrota en sentido, no sé, como no tenemos un Waterloo, ¿no? No tenemos en la guerra moderna, eso no existe. Pero desde el punto de vista político, el hecho de no haber explicitado claramente cuál es el objetivo, eso ha llevado a que algunos sectores norteamericanos sí puedan acusar al presidente Biden de derrota, ¿no? Entonces, creo que acá de nuevo lo que sucede en Afganistán nos vuelve a recordar un principio básico político, y es que las Fuerzas Armadas son instrumento de la política del Estado, que no pueden estar separadas de la política, de los objetivos del Estado. Por lo tanto, no es que podemos hablar de una derrota o una victoria, por eso depende de cuál ha sido la función o cuál ha sido digamos, el objetivo que se les ha encargado al conseguir. Entonces ahí me parece que nos vuelve a reclamar esta idea que de los manuales lo sabíamos bastante bien, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son un instrumento de poder del Estado, pero bueno, que a veces se olvida. José Luis hace una pregunta. ¿Podría acontecer algún conflicto bélico a corto plazo? Creo que hoy en día es la discusión que se está planteando es, bueno, los talibanes tienen el control militar y ha desaparecido el gobierno afgano y por lo pronto no se ve ningún grupo de oposición armado. Eso es una cosa. Ahora bien, ¿cómo traslado eso al campo político? Esto es, una vez que tengo el control militar no significa poder gestionar la cosa pública, son dos cosas distintas. Entonces, en la gestión de la cosa pública me da la sensación de que está el núcleo de la cuestión. Si se logra conformar un gobierno donde están representados todas las partes, recuerden que de acuerdo a la constitución afgana hay 14 etnias en Afganistán. Pero ahora estamos viendo de que, excepto un solo caso del gobierno que se ha hecho público antes de ayer, son casi todos son pashtunes, ¿sí? Y cercanos a los talibanes. Entonces, ya de por sí decimos que, bueno, que hay una falta de coherencia entre la realidad del Estado y la representatividad del órgano de gobierno que se está conformando. Entonces esa es la base, ¿no? Se va a conformar una base de poder, de gestión, que tenga que ver con
donde estén todos los sectores representados o no. Y una vez que se genere esa base, ¿va a poder llevar adelante la solución o brindar digamos, satisfacer las necesidades de la población, sí o no? En esas dos preguntas me parece que tiene mucho que ver la idea de que puede emerger en el día de mañana una oposición o no. Pero rápido hay que decir, hay que ser muy realista. Las oposiciones no se generan solamente por incomodidad. También van a necesitar dinero, van a necesitar apoyo, y ahí creo que hoy por hoy hay muy pocos actores interesados en que siga habiendo un foco de inestabilidad regional. Gracias, Pablo. Constantino afirma que los alemanes y los chinos ya mostraron mucho interés en invertir, pero, coincidiendo contigo, que es difícil invertir en un país que necesita estar estabilizado y que presente seguridad. No, por supuesto, por supuesto. Potencialidades hay en todos lados, ¿no? Ahora bien, que eso se pueda concretar es otra cosa. Me parece que vamos a tener que dejar pasar un tiempo más que prudencial antes que se pueda concretar algún tipo de inversión. Bueno, algo que nos sorprendió todo, y tú lo explicaste en un momento, fue la sorpresa generalizada en los medios, o no fue tal, respecto a los plazos acordados de retirada. Es decir, como tú comentaste antes, la retirada de la Unión Soviética fue paulatina, y la retirada, entre comillas, o no comillas, o acordado o no, de los Estados Unidos fue, por lo menos para los medios, que no estamos al tanto de esto, nos pareció sorprendentemente rápida. Fue rápida, pero en realidad estaba acordada, ¿no? Excepto algunas cuestiones que hoy en día se está discutiendo, ¿no? ¿Por qué abandonaron, por qué se quedaron con un solo aeropuerto en lugar de tener al norte, 60 kilómetros al norte de Kabul hay una base más importante que la habían construido los soviéticos y que se convirtió en el nodo de Estados Unidos, que se llama Bagram? ¿Por qué se abandonó Bagram en julio, haciendo que hubiera una especie de cuello de botella en términos logísticos, dependiendo de un solo aeropuerto? Esas son cuestiones que hoy en día, incluso en artículos de New York Times, hay discusiones al respecto. Era algo planificado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Probablemente en el último momento hubo más apuros de carácter político que seguramente han generado algún tipo de incomodidad en la minuciosidad con que son planificadas algunas operaciones militares en todo el mundo, ¿no? Los militares tienen muy cuantificado todo, probablemente a veces los apuros políticos hacen que eso sea dejado de lado. Pero entonces creo que no había sorpresa. La sorpresa fue la rapidez con la que llegaron los talibanes y con la rapidez con la que se disolvió el Estado afgano. Se sabía que esa era la tendencia, lo que no se sabía que iba a ser tan rápido. Muy bien. No hay otras preguntas, Pablo y Hugo, por el momento. A mí me queda una impresión, Pablo, que es de que ha habido una ineficiencia de parte del gobierno norteamericano en cómo resolver este problema, ¿no? Del actual gobierno norteamericano. Sí, esa fue es la principal crítica que está recibiendo la administración Biden, ¿no? Entonces, si todo estaba planificado con tantos meses de antelación, ¿por qué hubo estos apuros a último momento? Si se sabía que los talibanes iban a avanzar, ¿por qué se pusieron tantas expectativas en las tropas afganas? Como les digo, creo que esta es una cuestión que nos daremos cuenta de acá a unos años cuando veamos mucha más información que hoy en día no podemos acceder, pero sí estoy seguro de que a cortísimo plazo va a ser utilizado en la vida política interna norteamericana. Algunos dicen que de una manera importante, otros descreen de eso, pero estoy seguro de que será una especie de munición de política interna, ¿no? Entonces, de acusar a la administración Biden de no ser lo suficientemente cuidadosa, de no cuidar a los aliados, de tener una expectativa demasiado alta, de tener socios no muy confiables, todas estas cuestiones que vemos hoy en día en los medios. Habrá que ver si esto, como les digo, que hoy en día estamos muy a corto plazo, con una
una visión muy, muy doméstica, muy interna, se puede después trasladar a mediano y largo plazo a nivel global. Mi impresión es que no, que esto va a ser una cuestión mucho más reducida el impacto que va a tener. No sé si habrá más preguntas, habrá más interés en esta cuestión. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Nos ha permitido tener claridad respecto de esta cuestión. Daríamos Por por favor, gracias a finalizar. ustedes. Bien, daríamos por finalizar la parte de clases y comentaría que estamos avanzando en la planificación de celebrar, conmemorar el año que viene, a 40 años de la guerra contra los ingleses. Estamos armando así con la idea de construir una resistencia pacífica frente al invasor y hacerlo durante todo el año, poder identificar claramente cuáles son los intereses británicos en Argentina y de forma creativa manifestarnos para lograr meter esta cuestión en la agenda pública. Estamos avanzando con eso, vamos hacia la primera reunión, el miércoles 15. Hemos invitado amigos y grupos de distinta procedencia que reconocen en la causa Malvina la punta del iceberg de la dependencia, ¿no? Bueno, quedan invitados, creo que todos tienen el WhatsApp del teléfono y ahí estamos coordinando al que le interese que nos mande un correo y le pasamos los datos concretos. Va a ser una reunión presencial esta. Es la primera grande que vamos a realizar en el año. Esto lo estamos haciendo a iniciativa de César Trejo, combatiente de Malvinas, el fundador de la primera Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas y actual director del Observatorio Malvinas que funciona en la Universidad Nacional de Lanús. Las próximas clases las vamos a dedicar a discutir, debatir respecto del progresismo y la ideología nacional. Nos basamos en eso, de ideología nacional, en un texto de Perón, del modelo, justamente, que plantea que el pueblo, fuente de permanente creación y autoperfeccionamiento, estaba preparado para conformar una ideología nacional, social y cristiana. Bueno, discutir sobre si existe, sobre si hay posibilidades de una ideología nacional frente al avance del progresismo y todas esas cuestiones. Las próximas clases las vamos a dedicar a este tema. Bueno, no sé si queda alguna cuestión más, alguna pregunta, y si no, damos ya por finalizada la reunión. Gabriel, ¿quieres decir algo? No, simplemente agradecerle a Pablo, no sé si me están escuchando bien, ahí, ¿me escucha ahora? Hay ritmo de cumbia, ¿dónde está? No, acá los muchachos, de paso hago el aviso, si andan por el Bajo Belgrano, acérquense a una pizzería amiga, se llama La Fina, acá a 20 metros de la cancha de excursionistas. Gente muy noble, muy trabajadora, hace una muy buena pizza, y me han brindado la oportunidad de estar acá porque justamente, como le decía, me agarró con el zaino cansado antes de llegar a casa, entonces tuve que conectarme desde aquí, ¿no? Entonces, pero ahora estaban escuchando un poco de música y creo que el volumen de la música interrumpía el audio. Entonces ahora un poco más prolijo, le agradezco a
a Pablo Bota, que fue muy esclarecedor, con un conocedor del tema, que nos brinda un despliegue de conocimientos en relación a los procesos internos de Afganistán, a conocer los pormenores de las disputas al interior del propio gobierno afgano y la trascendencia que tienen como las consecuencias geopolíticas, ¿no? Estos tres aspectos que remarcó Pablo son muy importantes, ¿no? Y podemos ver que, a pesar de la distancia, están muy cercanas en términos de los intereses geopolíticos argentinos, ¿no? Y bueno, en relación a lo que decías de las próximas actividades, creo que va a ser una excelente ocasión las próximas actividades en común con Resurgir y Arge21, porque vamos a tratar un tema central, ausente y presente al mismo tiempo en el debate político, que es el del progresismo en relación al pensamiento nacional, ¿no? Creo que buena parte de la ausencia de un debate político a la altura de las circunstancias por las que vive nuestro país hoy, tiene que ver justamente con los problemas que ha generado ciertas ideas fuerzas del progresismo, y en particular en su vínculo traumático con el pensamiento nacional, ¿no? Y con el peronismo en particular. Así que la invitación está abierta, bueno, ya llegarán, ¿no?, los flyers y las invitaciones por distintos medios, y va a ser un honor y un gusto contar con la presencia de todos los amigos de Arge, de Resurgir y otros tantos que se van a ir agregando, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima entonces. Bueno, hasta la próxima. Saludo a Daniel Fernández, que se incorporó de Bahía Blanca hace un ratito. Un abrazo, compañero. Gracias, Pablo, gracias. y gracias, Hugo. No, por favor, un gusto. Y buen fin de semana, si Dios quiere la vida. Nada para todos. Gracias, Pablo. Nos vemos. Saludos a todos. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, José Luis. Chao, Waldo. Abrazo. Chao, Claudia.